14 días, solo 14, duró el castigo a 3 jugadores de Chivas que cometieron una indisciplina después del partido contra Toluca en el hotel cuando invitaron a mujeres fuera de la concentración a entrar pues a los recintos. Alexis Vega, Cristian Calderón, el Chicote y el más joven de todos, Raúl Martínez. Estos 3 jugadores han regresado, se les ha permitido entrenar de nuevo y quiero hablar sobre esta resolución porque estábamos esperando que iba a ser a Mauri Vergara. El Club Deportivo Guadalajara escribió, después de una serie de reuniones en las que se valoraron las medidas tomadas y las acciones correspondientes por el incumplimiento a los lineamientos internos del club, además de las disculpas ofrecidas por los 3 futbolistas, se ha decidido que Vega, Calderón y Martínez se reincorporen al trabajo grupal. Heriberto Murrieta, quiero que seas el primero que me expliques un poco más de esto, porque hay una medida tomada del club que nos imaginamos tiene más que ver con los contratos de 2 de estos jugadores, pero esto de invitarlos a entrenar quiere decir que ya borrón y cuenta nueva o esto traerá cola. ¿Cómo lo ves tú? Gusto en saludarte, lo mismo a Richard y a Alex. Yo creo que sí, como bien apuntas, es una reincorporación que tiene tintes económicos. Yo creo que efectivamente el equipo del Guadalajara pues se puso a pensar qué tanto perdería económicamente en caso de cortarles la cabeza, particularmente a Vega, y en segundo término al Chicote, porque el muchacho Martínez es un novato que todavía no está en el primer equipo, pero creo que valoró la cuestión económica y decidió pues que iba a salir más caro el caldo que las albóndigas, y por eso mantuvo a los equipos, a los dos jugadores en el equipo del Guadalajara. Yo creo que falta ejemplaridad en esta medida porque es como una invitación a que se sigan haciendo cosas fuera del reglamento y que a final de cuentas no pase nada. Creo que en este sentido ya ha ocurrido con el equipo Guadalajara, que tiene faltas disciplinarias durante mucho tiempo y con varios jugadores, la lista es larga, y sigue ocurriendo lo mismo en el Guadalajara y falta una medida disciplinaria fuerte, enérgica, que los eche del equipo. Entonces creo que aquí acabó, Caro, pesando más la parte económica, el riesgo económico para el Guadalajara, que la cuestión meramente disciplinaria frente a estos sátiros que no tienen presente que la carrera es corta, que hay que concentrarse, y más en el caso de Vega, que es un jugador potencialmente elegible para la selección mexicana y que obviamente se está alejando cada vez más de la selección en una franja izquierda por donde aparecen jugadores como Huerta o como el Chucky Lozano o el propio Quiñones, que pronto estará en las filas de la selección mexicana. Reincidentes todos, a excepción del jovencito, pero es que es lo que no se entiende. Y como tú mismo nos decías en las pantallas de ESPN, Beto, mal portados que han sido perdonados, pero se entiende también que a través de el director deportivo Fernando Hierro, que fue como el gestionador, se puso a pensar, bueno, el Chicote Calderón se va gratis, en diciembre se va, y Vega es un activo de 9 millones de dólares. Entonces se entiende financieramente, Richard, estas medidas, pero ¿cómo queda la institución al perdonar a estos 3 jugadores? Un gusto como siempre, Caro, Heriberto, Alex. Queda retratada como vergonzosa es la palabra, de lo que es la gestión puertas adentro de la institución. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un asunto que se debió resolver lavando los trapos sucios en casa. Chivas terminó de exponer el tema y terminó tratando de sumarse al castigo público hacia estos jugadores. Y cuando digo castigo público, me refiero a esa especie de referendo que hay de la opinión pública en lo permanente sobre estos 3 jugadores. A ver, al dejar que el asunto saliera del manejo de Chivas, algo que ha debido ser interno, y anuncias aquella suspensión y das a entender que te vas a deshacer de los jugadores sin tener conciencia de que los jugadores se te va a causar el problema económico de tener que seguir pagando por un jugador que después se te va libre, pero que además de eso, si vas a tratar de negociar un jugador que estás exponiendo públicamente como alguien indisciplinado, ¿quién te lo va a comprar? Es el mismo caso de lo que sucedió meses atrás en Santos de Brasil con Soteldo, y al final los que terminaron pagando los platos rotos por el mal manejo interno de la situación fue el gerente deportivo, Falcao, que fue quien tuvo que dejar el equipo, y el entrenador. Bueno, en este caso no digamos que va a tocar a Paunovic o que vaya a tocar
a Fernando Hierro, pero hay un manejo terrible de parte de Chivas. Chivas no puede dejar esta situación de esta manera después de haber expuesto el caso de la manera que lo hizo. Eso hay que lavarlo en casa. Si te preocupa el dinero por encima de lo que es la actitud de los jugadores, entonces no haber dado pie a divulgar tanto y haber suspendido a los jugadores. Resuélvelo en casa, puertas adentro, y te ahorras quedar tan mal parado como ha quedado Chivas. Claro, ese es el tema, el mal manejo de todo este asunto, ¿no? El exponer a los jugadores y la indisciplina cuando al final lo iban a perdonar, porque Alex, desde afuera podemos ver que esta película ya la vimos, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ese es el problema. Y más que película, es una serie. Esto es Club de Cuervos. Solo falta el potro, el pepenador, el zombie y todos estos. Y bueno, a Aitor Cardonero no lo pueden fichar porque Chivas solo juega con mexicanos. Pero es exactamente lo mismo. Es una institución caótica, es donde los jugadores, por el poder que tienen, por esa limitación del pool de futbolistas que se autoimpone Chivas, los futbolistas, los jugadores saben que tienen muchísimo poder y sobre todo los jugadores caros, y eso es muy difícil de gestionar. Y yo estoy mucho con lo que ha dicho Richard, es decir, si tú ya estás harto de estos futbolistas y sabes que son irreconducibles, no puedes tener ese ataque de dignidad pública y los expones, porque estás, como dice Richard, devaluando tu propio producto. Si yo quiero vender mi caballo, yo no voy a decir que mi caballo tiene una dentadura horrible y que le faltan 3 herraduras, ¿no? Le voy a decir que es el pura sangre, es el mejor potro del mundo. Entonces, está muy mal gestionado y es una idea del caos en el que yo, desde que estoy viviendo en este lado del Atlántico, solo oigo, es un ciclo pues que se repite constantemente. El escándalo, el perdón, y después un tiempo de calma y otra vez vuelve a aparecer el escándalo. Y muchas veces con personajes repetidos, como es el caso de Alexis Vega. Aquí, mira, yo siempre pongo el ejemplo más claro, es cuando llega Guardiola al Barça. ¿Qué es lo primero que hace? Sin decir nada a nadie, sin decir Ronaldinho es un juerguista, sin decir Deco es otro juerguista y Eto'o es muy complicado. ¿Qué es lo primero que hace? Los pone en el mercado. Dice que no cuenta con ellos porque es una decisión deportiva. Y luego con el tiempo se supo que no era solo deportiva, que no querían que esas manzanas podridas se cargaran a un tal Leo Messi que andaba por allí. Pues esto es una situación muy parecida. Son dos jugadores veteranos o contrastados y un chico joven que se arrima a donde no se tiene que arrimar. Aquí Chivas lo que tendría que haber hecho es apartarlos, deshacerse de los futbolistas por mucho que pierdas dinero, porque a la larga, con estas operaciones tú lo que compras es credibilidad y dignidad ante tus aficionados, cosa que ahora mismo Chivas no tiene. Ahí está. Ahora, me recuerdo, Beto, que Paunovic dijo que no los quería ver casi que ni en pintura. Y ahora ha aceptado las disculpas de estos jugadores. Me pregunto si esto va a tener algún efecto colateral con la silla de director técnico en Guadalajara. Es una buena pregunta, Caro, porque aquí habría que ponernos a pensar si una vez reinstalados en el plantel van a ser utilizados por el entrenador. Anoche Jorge Pietrasanta sugería en Fútbol Picante que no los pusiera a jugar, que estaba bien que volvieran o que ya no había de otra, que no había remedio, que había que aceptar la decisión de la reincorporación de los jugadores, pero que lo ideal sería no ponerlos a jugar. Yo creo que es una dirección técnica que se pone a prueba ahora, la de Paunovic, si teniéndolos ya al alcance de su mano los pone o no a jugar. Yo pensaría que si ya los perdonaron y los pusieron en el plantel y están activos, pues quizá habría que aprovechar su presencia más allá de lo errático de la conducción, como bien apuntan Richard y Alex. Pero si la conducción es errática y la decisión está tomada y los jugadores están activos, pues quizá convendría utilizarlos si es que el Guadalajara quiere clasificar dentro de la benevolencia del sistema de competencia y aspirar como una posibilidad muy remota a volver a llegar a la gran final del fútbol mexicano. Ahí está. Richard, para ti, ¿qué te huele que pueda suceder esto? Porque a mí, yo lo que pienso es, no sé, una marcha drástica de Paunovic que no se lo aguante más, que no se aguante a la institución y a los que lo rodean. Ya hubo una amague de marcha, ¿no? Cuando existía la posibilidad de irse a la Liga Española y al final no se terminó de dar. Yo lo que me imagino como escenario, no sé, el próximo partido, sí, que Chicote, que Vega, que Raúl terminen estando en el banco de suplentes porque fueron reactivados. Que
el partido lo esté perdiendo Chivas y a falta de 5 o 10 minutos no te atrevas a meter a Alexis Vega y termines perdiendo el partido. Vas a caer como entrenador en ese juicio popular, pero si lo tenías allí, ¿por qué no metiste a Alexis Vega, por ejemplo? Si lo metes en la cancha a jugar esos últimos 10 minutos y Alexis Vega anota el gol del empate para no perder ese partido, Alexis Vega se convierte en héroe y Paunovic en alguien que terminó de resolver una situación apostando a un jugador que estuvo castigado. O sea, es un momento muy delicado para el entrenador. Si vas a tratar de mantener la cordura que al principio parecía que iba a haber, entonces no debería jugar y Chivas no debería necesitarlo en la cancha, debería resultar Chivas sin él. Ahora, lo más probable es que lo va a utilizar. Lo más probable es que en el próximo partido no parta de titular, pero que lo utilice después. Te voy a traer otro ejemplo. La Copa América del 2015 en Chile. Arturo Vidal tomó su Ferrari, se fue a beber, no regresó a tiempo a la concentración en Ñuñoa y tuvo un accidente que destrozó el Ferrari. Después se grabó un video, además, estando ebrio, diciendo que el accidente había sido su culpa. 2 días después, Chile tenía que jugar partido de la Copa América contra Bolivia. Sampaoli lo perdonó en una rueda de prensa donde él fingió llorar y al final lo utilizó en el partido contra Bolivia de titular. Nadie se acordó más del incidente en plena Copa América que tuvo Arturo Vidal y Chile ganó aquella Copa América por primera vez. Entonces, ese es el dilema en el que hoy se centra el entrenador. Ahora, si le permite, tiene que dejarlo jugar. Sí, corrígeme si me equivoco, a ver, Alex, quien lo sepa, creo que FIFA en estos sentidos como que defiende en el reglamento al jugador de no tener que ser dejados en libertad en medio de con una competencia. Si esto es así, pues se entiende también que los hayan perdonado y que les permitan entrenar y terminar lo que es el torneo que se está disputando. Claro, el estatuto del jugador de FIFA protege mucho al futbolista, pero bueno, también podría haber continuado igual la situación en el caso de Chivas, lo podría haber manejado sin hacerlo público, pero bueno, una vez que lo haces público, puedes reincorporar a los futbolistas aquí estamos viendo las disculpas de varios de los implicados. Esto es increíble. O sea, ahora que los jugadores ya no tienen ni siquiera que dar la cara ante los aficionados, simplemente ponen una disculpa o algo parecido mal redactado en Instagram y venga, aquí paz y después gloria, ¿no? Me parece que es una salida muy fácil, demasiado fácil para los futbolistas, que no tienen que dar ningún tipo de explicaciones. Claro, luego, ¿qué pasa? Que en el único momento en el que la afición se puede expresar, que es en el estadio, entonces la gente se altera porque hay gritos, porque hay abucheos y porque no hay una comunión entre el equipo y la afición. Pues si tú mismo te lo estás fabricando. Volviendo a lo de FIFA, sí los jugadores están protegidos, pero hay unas limitaciones. O sea, tú puedes permitirle al futbolista entrenar con el resto del grupo, los metes en la misma dinámica y simplemente cuando llega la alineación, cuando llega el día de partido, los dejas fuera de la lista porque es competencia del entrenador. Eso es lo que debería haber hecho Chivas. Ahora también está el tema de la rescisión de contrato, lo que te cuesta, el dinero que vas a perder con Alexis Vega, pero ese dinero ya está perdido, de una manera o de otra. Es decir, claro, si lo malvendes, porque has perdido dinero en la operación. Y si no, vas a tener a un dolor de muelas, a una muela podrida, mejor dicho, que te va a estar molestando y que puede contagiar al resto de la dentadura. Y algo peor, si no lo utilizas y lo dejas en el banco, el jugador se deprecia en valor, entonces lo vas a vender mal vendido después. Por eso, es que les va a salpicar de todas. Ya para terminar, Beto, ¿qué anticipas sea el partido de este día sábado en el Cuauhtémoc? Puebla recibe la visita de Chivas, un Puebla que venció a Necaxa 2-1 y unas Chivas que perdieron el último partido contra Mazatlán. Pues el Guadalajara en general ha hecho un torneo aceptable, empezó muy bien, empezó a tropezar después, vinieron estos problemas disciplinarios, fue vapuleado por el conjunto del América. Creo que tiene una buena oportunidad frente al equipo de Puebla, en la cancha de Puebla el fin de semana, y me imagino el escenario que plantea Richard, que Vega no aparezca de inicio, pero siendo un jugador con buenas condiciones, yo creo, y como ha seguido entrenando, pues yo creo que está en buena forma física, porque además estuvo lesionado, para poder jugar el partido. Entonces yo creo que eventualmente aparecerá en el terreno de juego y por ahí lo desequilibra y le marca el rumbo, y esto puede hacer que reviva de pronto Vega como en su momento Vidal en aquella Copa América donde estrelló el auto deportivo. Ahí está.
Hay crisis en el rebaño. Estos son los resultados de las Chivas, entendiendo lo que pasó contra Mazatlán. Y bueno, veremos que Puebla es este 20 de octubre, después contra Tigres el día 28, Querétaro el 31, Cruz Azul 4 de noviembre y Pumas el día 11 de noviembre. Hay que decir que después de Mazatlán hubo 2 partidos más ahí para apuntar a lo que fue el resto del calendario. Fueron perdonados 3 jugadores, así que veremos qué consecuencias tiene y de qué se trata este perdón de Chivas a Vega, el Chicote y Martínez.